En ese texto, él establece un paralelo con lo que son las nuevas ideas que se están planteando de rescatar ideas del pasado colonial de nuestras ciudades con lo que se planteó en un congreso del CIAN, para los que no, o para los que hay que recordarles, CIAN son las siglas de Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, y precisamente en el año 51 se realizó en la ciudad de Hoddesdon, Inglaterra, uno de esos congresos sobre el tema El corazón de la ciudad. Y en ese texto, Villanueva, que él, que aunque no tenemos referencia si asistió, estuvo muy al tanto de él, precisamente por su relación con José Luis Sert, que fue el coordinador de este congreso. Permítaseme recordar el tema tratado en el último Congreso de Arquitectos Modernos celebrado en Hoddesdon, Inglaterra. Consistió en la necesidad de prever en la expansión de nuestras ciudades grandes espacios abiertos, verdaderos centros cívicos destinados a la reunión de sus habitantes. No significa esta recomendación la vuelta al objetivo de las plazas mayores preconizadas por las leyes de India. Fíjense esa relación que establece claramente Villanueva con esas ideas de la arquitectura colonial. Estos son dibujos de José Luis Sert que ilustran un poco los textos y que de alguna manera muestran esas ideas que se querían preconizar de la nueva arquitectura, que era un poco mantener los trazados coloniales, quizás rescatar los centros de manzana, darle, y cómo se venía haciendo eso hasta ese momento, dándole una mayor densificación y con unos pequeños patios sanitarios, y cómo se plantea en la nueva arquitectura, que haya ese contraste de la presencia de un pasado colonial con las nuevas edificaciones en altura, ¿no? Bueno, sabemos que esto, en la verdad, en las ciudades se ha transformado y ya ese respeto a los tratados, a la relación con la arquitectura no ha sido tan así, y nuestras ciudades latinoamericanas son una expresión de esa cruda realidad. Por otra parte, en cuanto a las relaciones con esas consideraciones sevillanas acerca del organicismo, otra relación importante es como que también la desarrolla Alberto Sato en su texto, vamos a ser textuales aquí, y dice: en 1949 comienza a trabajar junto a Villanueva Juan Pedro Posani, un joven romano de 18 años que será la dictante que lo acompañará interrumpidamente en este proyecto hasta 1958. Esta circunstancia marca un inicio significativo. Posani había recibido la primera edición de Historia de Bruno Sevi a escasos meses de su publicación y junto con Villanueva leían y discutían con fascinación las proposiciones de la poética de la arquitectura orgánica, que se convirtió en su guía proyectual. Aquí esas relaciones con el organicismo nos hablan además un paréntesis muy importante con lo que es la relación que establece Villanueva, un poco acogiéndose esas ideas preconizadas por Bruno Sevi, y que de alguna manera esas ideas de Bruno Sevi tienen una deuda con un gran maestro de arquitectura norteamericana como es Frank Lloyd Wright, que es, vamos a decir, el padre de la arquitectura orgánica, y que de alguna manera hemos venido acompañando en este curso. De ahí una de esas relaciones y esos vínculos con estos dos grandes maestros de la arquitectura contemporánea. Bueno, paralelo a esos inicios de la construcción de la ciudad universitaria, ese texto que está reproducido especialmente en un libro que se publica en 1950, que es dedicado a la reurbanización del silencio, que se llama La Caracas de ayer y hoy, su arquitectura colonial y la reurbanización del silencio, que también tuvo otras reediciones, también la más conocida es la que se llama Caracas en tres tiempos, reeditada con motivo del 400º de Caracas. En ese libro escribe ese texto que es el sentido de nuestra arquitectura colonial, que también lo hemos utilizado de texto de apoyo en este curso, donde él desarrolla esta frase: en el momento en que se fraguan las bases de la arquitectura venezolana contemporánea, es oportuno volver un poco la vista hacia el pasado para desentrañar entre los elementos plásticos de antaño
los que hoy pueden sernos todavía válidos. Y él resume en este extraordinario dibujo esos elementos plásticos utilizados en defensa contra los elementos del sol y la lluvia, que es una síntesis fabulosa de cómo Villanueva consideraba que estaban expresadas esas lecciones que nos había dejado esa tradición colonial, como era el tema del alero, el balcón, las celosías, como búsqueda de la intimidad y de una luz tamizada, las romanillas de madera en defensa contra el sol, ese extraordinario dibujo sintético del dibujo del corredor y el patio de nuestras casonas coloniales, y el corredor, que será otro tema fundamental en la obra de la Ciudad Universitaria de Caracas y otras obras de Villanueva. Precisamente el corredor en la Ciudad Universitaria lo desarrolla Villanueva como un elemento exterior a las edificaciones, como un elemento autónomo que conforma casi como la Ciudad Universitaria como una gran casa que se comunica por estos corredores, que se convierte en un espacio para circular, protegido para circular en el trópico, y se convierte además en un laboratorio estructural para expresar también aquellas estructuras que él había descubierto a partir del desarrollo del Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria y convertirla en los espacios medulares de circulación de la Ciudad Universitaria. Asimismo, esa idea del espacio adentro y afuera, en dos grandes conjuntos que desarrolla, como es la Escuela de Humanidades nuestra Facultad de Arquitectura, esa relación del corredor y el patio, van a ser fundamentales en todo el desarrollo de sus áreas comunitarias. Y precisamente en el aula magna y su relación con el gran vestíbulo, que es esas áreas de acceso y de comunicación con ese maravilloso museo abierto que es la Plaza Cubierta, establece la más grande relación de arquitectura en su espacio interior con esa extraordinaria obra de Calder como integrada al gran espacio celebratorio del aula magna, y donde vemos esa idea de la continuidad de ese espacio limpio, en este caso solo valorizado con esos platillos volantes que prácticamente flotan bajo ese cielo del aula magna, y la visión de ese espinazo naturalista del exterior, de su estructura visible desde distintas áreas de la ciudad universitaria, y que constituye esa maravilla del aula magna. Bueno, ya nos estamos acercando hacia el final y vamos a recordar esa frase inicial, acompañada de unos dibujos de un estudiante de la Facultad de Arquitectura, Ricardo Sardiña, que le pedimos un poco sintetizar en un dibujo esa frase de Villanueva, ¿no? Si se concibe la historia como un enorme tapiz, cada uno de los hilos podría representar una tradición. En el proceso de ejecución, de acuerdo con el diseño general, algunos hilos desaparecen después de corta permanencia, otros se prolongan tenazmente, otros por fin aparecen y desaparecen alternadamente. En semejante imagen, la importancia y el valor de cada uno de sus hilos varía también, siendo perfectamente posible la presencia contemporánea de hilos de distinto matiz y origen en el mismo punto del proceso de desarrollo, cuya velocidad, por otra parte, es variable. O sea, este símil con la construcción del tapiz me parece que sintetiza maravillosamente lo que es todo ese proceso que se desarrolla a lo largo de 25 años en la concepción de la Ciudad Universitaria de Caracas. Quizás la última obra que desarrolla Villanueva, junto con la colaboración del arquitecto Gorka Ronsoro, es la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la Facultad de Ingeniería, y que creo que sintetiza de alguna manera esas relaciones que él había venido desarrollando en sus proyectos iniciales, como el Instituto Botánico, las facultades de arquitectura, varios elementos del área comunal, o sea, y sobre todo esa relación de cómo generar una pared tamizada hacia el oeste como elemento celebratorio de la gran luminosidad.
Son quizás elementos junto con las distintas transparencias que nos recuerdan esas ideas de la romanilla, que quizás nos hablen de esa necesidad de protegerse al sol del oeste, que estaba desde el primer pasillo que rompe el eje académico con la exaltación asimétrica del centro comunal. Nos hablan precisamente de esas esencias que están presentes en la arquitectura indígena, como en este dibujo de Juan Pedro Posani, de la ventana yecuana como un elemento celebratorio y de gran visión cósmica que abre la vivienda tradicional indígena hacia el exterior, que es a través de esa ventana que se abre en una gran celebración de ocultarse hacia cuando se oculta el sol del oeste. Bueno, para finalizar, retomamos esta idea del amplio conjunto de la ciudad universitaria, recordando que es el objeto de estudio de nuestro curso y para lo cual vamos a escoger en los próximos días 8 conjuntos o familias de obras que representan los distintos periodos históricos de la evolución del proyecto de la ciudad universitaria. Y para tal efecto nos vamos a ver el próximo viernes 18, aunque es Viernes Santo, pero acordamos que vamos a hacer esa visita exploratoria a la ciudad universitaria, aprovechando quizá va de un día tranquilo y podemos disfrutar. Ahí vamos a estar acompañados de una invitación que le estamos haciendo a unos dibujantes urbanos, que vamos a hacer un laboratorio experimental de combinar este curso vamos a decir, de pregrado con dibujantes ya más expertos, o sea, que vamos a hacer ese ejercicio acompañados desde luego con nuestra bitácora, que va a ser el instrumento en el cual ustedes tienen que reflejar a través de una serie de dibujos, porque ese va a ser una visita no para simplemente observar, sino para dibujar y documentarnos sobre esas obras que vamos a después escoger para el ejercicio que vamos a desarrollar. Por ello, vamos a recordar también algo que hablábamos en nuestra clase inicial, de esta lección que nos deja Villanueva en sus apuntes docentes, que nos habla de ese proceso que se inicia con el saber documentarse y llega hasta el saber expresarse como elemento de interpretación, y que nos habla de esa necesidad de mantener eso de método de pensamiento como para hacer, o sea, como dice Villanueva, más que una cabeza bien, más que una cabeza bien llena de información, quizás por eso esto ha sido simplemente una abreboca, hacer una cabeza bien hecha, que parta precisamente de la propia interpretación, de la propia percepción intencionada, como hablábamos en la sesión inicial, que se puede tener con la observación directa. Este es un tema interesante porque nosotros en este curso vamos a contraponer lo que es ese saber documentarse con dos visiones, lo que es la posibilidad de encontrarnos con la visión directa que nos da nuestra experiencia de vivir y documentar la ciudad universitaria, pero también de la documentación, vamos a decir, científica, a partir del documento fotográfico planimétrico, que nos va a suministrar nuestro estimado profesor José Luis Colmenares, con las obras que ya empiezan a aparecer las selecciones de los grupos y que van a conformar el trabajo en paralelo que vamos a hacer con la obra de Stanley Wright. Entonces, bueno, ese va a ser el instrumento. ¿Cómo avanzar entonces de la representación analítica a la representación síntesis o interpretación crítica? Bueno, iniciando con ese saber documentarse. Por eso les recuerdo llevar sus cuadernos bitácoras, porque esa actividad del próximo viernes va a ser una actividad básicamente de dibujo en sus cuadernos bitácoras. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Nos queda todavía, bueno, yo pensé que nos íbamos a extender más, pero fíjese, fui bastante sintético. Yo creo que eso nos abre una oportunidad para que oír comentarios, preguntas, dudas, en lo que nos queda, vamos a decir, en una media hora adicional. Pues. Solamente agradecerte, Martín, ha sido preciosa tu conferencia, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, igual, por tu asistencia. Un abrazo, un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario adicional?
Yo quisiera hacer un comentario. Realmente para mí ha sido muy, muy refrescante y muy retributivo este reencuentro con Villanueva. Ha sido, y no estaría fácil, capaz de sintetizar en un breve lapso ese maravilloso recorrido que él hizo. Eh, hay un aspecto que pocas veces se discute en Villanueva, pero de hecho es cierto que cuando él llegó a Venezuela en el 28 eh, y comenzó a desarrollar esas muy conocidas y estupendas obras, sobre todo en Maracay, él, tengo entendido que se fue para Estados Unidos, o fue antes o fue después, pero su hermano Marcel lo estaba hablando para que lo acompañara en Estados Unidos. Pero él no fue ahí efectivamente, tuvo una breve experiencia, pero nunca se adaptó a los Estados Unidos. Su alma, su corazón estaba en Venezuela y descubrió un, un tesoro todavía por descubrir. Eh, eh, no se obvia este breve paso de Villanueva por los Estados Unidos, pero a mi entender no se ha analizado suficientemente. Quería añadir eso. Muchas gracias, Martín. Realmente ha sido fascinante tu charla. Seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, José Luis. Sí, yo tengo entendido que fue muy corto su permanencia y efectivamente su hermano Marcel, que también se formó como arquitecto, sí se quedó en Estados Unidos desarrollando. Tampoco se conoce mucho de su trayectoria, fíjate, de Marcel. Sería interesante saberla. Pero tengo entendido que él efectivamente, como tú citas, no le interesó porque él en lo que llegó a Venezuela parece que quedó fascinado con la luz del trópico, esa relación de oscuridad. O sea, ellos por razones familiares tenían propiedades en San Carlos, una ciudad al interior del país, y él le fascinaba visitar esa casa de familia, sus patios coloniales, y de ahí él precisamente captó Esa esencia. esa esencia tropical, de la cual, como tú bien dices, bueno, se enamoró y bueno, se convirtió en su leitmotiv pues, de su obra. Sí, sí. Por cierto, la obra de Marcel en los Estados Unidos, en Nueva York en particular, donde estaba establecido, es muy extensa. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy extensa. Sería bueno conocerlo. Recuerdo, hace muchos años me topé con un libro donde se hacía mención a ella y me llamó poderosamente la atención, pero sí vale la pena como escudriñarla. Oye, pero sería interesante ahorita que lo dices una conversación sobre ese tema de ver el paralelismo pues de la obra de dos hermanos, de cómo se desarrolló Marcel en Estados Unidos y Villanueva en Venezuela. Es interesante, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno. Está bien. Bueno, con respecto a los estudiantes participantes, que veo que quizás faltó alguno, pero están creo que casi todos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Tienen claro cuál es la actividad que se está desarrollando y que vamos a desarrollar en los próximos días? Hola, profe, buenos días. Yo quería comentarle que no he logrado comunicarme con la persona que me asignaron para trabajar en equipo para la selección de las obras. Entonces, no sé si es que esa persona se retiró, no sé, me enviaron su número de teléfono, le escribí, incluso lo he llamado, pero no te logro contesta. Entonces, ¿Y alguien del curso lo conoce? Porque yo la verdad tampoco he podido, porque tiene un número de teléfono que pareciera muy loco, porque es así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una cosa. No, pero a mí me enviaron otro número de teléfono que no es ese. Sí. Ya. Y no he logrado comunicarme igual, entonces, claro. En ese caso, ¿cómo haría? O sea, tendría que... Mira, ahí yo lo que voy a sugerir es lo siguiente, de todas maneras lo podemos ver en el grupo WhatsApp. Hay un grupo de 3 personas. Yo creo que de ese grupo de 3 personas debería de conformarse más bien de 2. Y una persona de ese grupo de 3 debería
sumarte a trabajar contigo. Entonces yo le sugiero al grupo de 3, ahorita no lo tengo aquí a la mano quiénes son, pero lo vamos a ver, yo lo voy a sugerir en el grupo, haya una persona de ese grupo de 3 personas para que se incorpore a trabajar contigo, porque precisamente habíamos aceptado ese grupo de 3 personas porque el número de estudiantes era impar, son 17. Pero de ser así, si él ya no aparece, que probablemente es que se haya retirado o algo, y la verdad que no lo he visto presente tampoco en las actividades del chat, aunque tengo entendido que él asistió el primer día, porque aparece como asistente el primer día de clase. ¿No? Hoy no está presente en este chat. Entonces vamos a dar esta semana de revisión de su estatus y como todavía tenemos tiempo para tomar esa decisión porque no se han terminado de conformar o asignar los grupos que van a asumir cada una de las obras de Villanueva. Vamos a dar esta semana para terminar de cuadrar, pero yo hago esa sugerencia. Si quieren pueden ir conversando ese grupo de 3 a qué persona trabajaría contigo, ¿no? Kay, ¿no? ¿Tú eres Kay, no? Sí, bueno, Okay. Perfecto, yo entonces estaré al pendiente. Le quería era comunicar precisamente por eso. No, me parece bien porque sí, la verdad que con él no hemos tenido más contacto. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, ¿no hay alguna otra pregunta referida al tema de la charla o al tema de la actividad que vamos a desarrollar el próximo viernes? Todos no tienen problema de asistir el viernes, o hay alguno que va a viajar o va a estar fuera, no sé. Bueno, si no contestan, entiendo que todos pueden estar este viernes. Ok, bueno, entonces llegamos hasta aquí. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación. Bueno, reiteradas gracias a José Luis por la compañía que nos está haciendo. Esta semana vamos a revisar junto con José Luis porque ya hay algunos grupos. Ya José Luis ha estado resumiendo la amplia documentación que tiene de las obras en una especie de álbumes referidas a las obras que ya se han venido más o menos escogiendo y que creo que nos dan una extraordinaria oportunidad de tener una documentación con la cual vamos a poder trabajar la obra de Ray. Y bueno, también, con Villanueva y la Ciudad Universitaria tenemos a la mano, por eso la hemos escogido, toda la documentación. Ahí también vamos a trabajar con un profesor que también es colaborador aquí del Museo de Arquitectura, que es Pedro Hipólito. El profesor Pedro Hipólito ha desarrollado, quizás algunos de ustedes lo conocen, pero si no vamos a dar próximamente el enlace a esa documentación. Junto con el curso que él da en la Facultad de Arquitectura, él ha desarrollado unos modelos en SketchUp de cada una de las obras de la Ciudad Universitaria, que tienen una extraordinaria documentación y que va a ser también de utilidad para una vez que escojamos cada uno de los ejemplos que estamos trabajando. Okay. Bueno, entonces, buenos días a todos y nos vemos entonces el viernes 18 en el reloj de nuestra Ciudad Universitaria a las 9 de la mañana. Un gran saludo. Buenos días a todos. Un abrazo, Martín. Muchas gracias, profe. Hasta luego.